Hola, bienvenidos a Cultura Digital. Vamos con lo primero, que sería lo que nosotros definimos como streaming o lo que la gente también entiende por streaming, ¿no? El streaming, vamos a leerlo desde la definición, que es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de video y audio a dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Esto todos lo sabemos, pero bueno, es importante que cuando nosotros hagamos el streaming sepamos qué recursos vamos a estar enviando. Si vamos a estar enviando audio, si vamos a estar enviando imagen, o la combinación de los dos, que sería un video, que también podría ser texto y demás, ¿sí? Esto le permite acceder a contenidos, TV, películas, música, podcast, en cualquier momento que lo desee, en una PC o en un móvil, sin someterse a horarios de proveedores. Bueno, esto más o menos lo conocemos, pero lo que sí yo reflexionaría también en esta definición, que OBS trabaja con un formato que uno lo puede configurar en lo que sería el ancho de la pantalla, y ustedes saben que el ancho de la pantalla hoy no es lo mismo para todos los dispositivos. No es lo mismo, por ejemplo, si voy a hacer un streaming para YouTube, no es lo mismo si voy a hacer un streaming para Facebook o si lo voy a hacer para Instagram. ¿Por qué? Porque trabajan con diferentes relaciones y aspectos. No sé si me siguen. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de streamear, ¿sí? Si yo voy a configurar una resolución para YouTube, ¿sí? Que es la horizontal, ustedes saben que si voy a hacer un vivo en paralelo a Instagram, no va a salir en pantalla completa, porque Instagram trabaja con un formato vertical. No sé si me siguen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Muy claro. Bien, entonces es por eso que me quería detener un poquitito, ¿sí? en este concepto, y bueno, tener en cuenta eso, que cuando uno va a hacer un streaming, ¿sí? Saber hacia dónde lo va a hacer, si va a ser a YouTube, si va a ser hacia Facebook, si va a ser hasta a Instagram y demás. Lo que tiene de bueno OBS, que de a poquito fue incorporando estas opciones de múltiples salidas, ¿sí? Cuando hablo de múltiples salidas es que al mismo tiempo que transmitís en una plataforma, podés estar transmitiendo en otra red social, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta este problema, de que si yo transmito en YouTube de un formato, en Instagram se va a ver en chiquito, pero horizontal. O sea, vertical en la pantalla del celular, pero en chiquito, ¿sí? Porque trabaja con otra resolución. Bueno, vamos a hacer clic para volver. Vamos a hacer clic en recursos básicos. Bueno, recursos básicos para transmitir. Yo acá hice un listado, no necesariamente es el que por ahí todos vayan a utilizar. Yo este taller, la verdad que lo armé desde la experiencia que he tenido. Puede ser que otros quieran agregar más recursos y que de esta lista hasta se puedan sacar recursos, ¿sí? Vamos a tomarlo como algo genérico, pero como para tener algo formal, como para saber cómo arrancar, ¿sí? Entonces, obviamente, lo primero que necesitamos es una computadora de escritorio. Estuve tratando de buscar los requisitos que OBS requiere, pero no hay en la página oficial, no hay una especificación de qué recursos se necesita. Pero mientras vayamos viendo el taller, se van a ir dando cuenta que ese recurso también va a depender de lo que querramos hacer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo simplemente voy a hacer una transmisión de un taller, por ejemplo, el que yo estoy haciendo ahora, no voy a necesitar de muchas computadoras, por ejemplo, la Dell que están entregando en las escuelas, que creo que es una i5, ¿sí? Tal vez con la PC negra que tenemos en la escuela vieja, tal vez lo podríamos hacer. Ahora, si nosotros vamos a retransmitir a varias plataformas, si vamos a estar utilizando varias cámaras web al mismo tiempo y se va a estar compartiendo pantalla y varias cuestiones, que la computadora va a ser el centro de distribución, y ahí sí, claramente, los recursos que vamos a precisar en lo que sería la computadora van a tener que ser un poco más potentes, ¿se entiende? ¿Sí? De hecho, nos pasó cuando nosotros en el Distrito 20 hacíamos una radio,
en donde utilizábamos una de las notebook negras, las Van Gogh, actualizada un poco más rápido, y nos pasaba que poníamos 2 o 3 cámaras y había un momento que se apagaba la computadora. Estábamos transmitiendo y de repente se apagaba la computadora. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, le estábamos pidiendo más de lo que podía a esa computadora, se recalentaba y para que no se queme se apaga la computadora. Entonces, ahí nos dimos cuenta, también de a poco con la experiencia y estas horas vuelos que muchas veces se mencionan en lo que es la práctica, nos dimos cuenta que a mayor cantidad de recursos que se le va incorporando, ¿sí?, a la computadora y al OBS, más potencia necesitas, más memoria RAM, un procesador más rápido y demás, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea de este primer punto? Por eso que también OBS uno lo puede instalar, por ejemplo, en las compus blancas, en las Sarmientos blanquitas. Y para hacer un streaming sencillo va a funcionar. Pero lo que les dije recién, si queremos más cosas, más potencia, ahí ya se empieza a colgar el programa o simplemente se va a apagar porque no le da el hardware. Bien, segundo punto. Si alguien quiere preguntar algo, me interrumpe, no hay problema, porque yo los estoy viendo en chiquitito, pero no, si quieren interrumpirme no hay problema. Cámaras web. Acá en este punto parece redundante o parece ya conocido este tema, pero no es tan sencillo. Yo les quiero mostrar una cosa. Fíjense mi cámara ahora actualmente. Mi cámara tiene una característica, ¿sí?, que es, no sé si lo están viendo, como que es más panorámico, ¿sí? Esto es lo que se llama el ojo de pez. No sé si, esperen que detengo un segundito. Así ven mi cámara. O voy a ver si me puedo poner yo solo. Fíjense, ahí me ven bien, ¿no? Fíjense el ancho que está tomando esta cámara. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Fíjense el ancho que tiene mi cámara, ¿sí? Mi cámara web. Bueno, este ancho es porque la cámara web que yo tengo trabaja con esto que yo le digo que es algo como más panorámico, ¿sí? Y no tan en el cuadrado, ¿sí?, de lo que sería mi cara, ¿sí? Si ustedes se fijan, si yo lo achico, fíjense que ustedes, según la cámara web que tengan instaladas, ¿sí?, es más cuadrada la resolución que tienen. ¿Y por qué lo digo esto? Porque según el proyecto que nosotros tengamos, ¿sí?, es la cámara que tenemos que elegir. Obviamente, uno se va adaptando, pero si tenemos por ahí la posibilidad de comprar una cámara, bueno, esto tenemos que tener en cuenta. Para la radio, por ejemplo, nosotros utilizamos una sola cámara, a veces, que es la que hace un paneo general y es una cámara como la que yo les estoy mostrando ahora. Fíjense que en la presentación, a ver si lo puedo ver, tipo de cámara, ahí yo puse algunas cámaras. ¿Ven que dice, las cámaras web permiten realizar videoconferencias? Bueno, ya lo sabemos. Permiten a los usuarios vigilar espacios a fines de seguridad o de entrenamiento y pueden grabar imágenes fijas y clips de video. Fíjense que un mismo recurso puede hacer varios, pero según lo que haga es la cámara que yo necesito. Fíjense que acá tenemos una cámara ancha, la que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Esta cámara seguramente es muy parecida a la que yo estoy utilizando. Y estas dos cámaras que están acá abajo seguramente son más parecidas a la que ustedes están utilizando, ¿está? Entonces, simplemente meterme en ese detalle. Si tenemos que comprar una cámara o tenemos la posibilidad, bueno, pensemos según el proyecto que vamos a usar. ¿Necesitamos filmar a varios sobre esa misma cámara o necesitamos hacer lo que es un primer plano o el primerísimo plano? ¿Sí? Entonces, Maxi, simplemente eso. ¿Se entendió? sí, Maxi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los accesorios que vienen para celular de ojo de pez, serviría si yo lo pongo, por ejemplo, en la cámara de la compus? Mirá, yo probé una vez y sí sirve. Lo que pasa que a veces te baja un poquito, viste, la calidad. Pero sí sirve, sirve. Y también hay que ver a veces, viste, que las cámaras tienen como unos plastiquitos. ¿Todos conocen lo que es un ojo de pez? ¿Sí? Bueno, para los que no conocen, es un elemento que se le agrega a la parte de atrás de la cámara, ¿sí? Y es como una especie de vidrio que deforma o agranda, digamos, el ángulo de la cámara, ¿sí? En este caso, para lo que nosotros conocemos, es como que le agrega un pedazo más a cada lado, digamos, ¿no? De lo que estamos viendo. Pero Bien, sí, sí, se puede, se puede. bárbaro, gracias.
De nada. Maxi, si usás más de una cámara, ¿cómo las agregás? ¿Con fuentes? Sí, eso ahora cuando veamos OBS lo mostramos. Pero Bárbaro. quería mencionar estos recursos así como para que los tengamos todos bien claros antes de ir al OBS y antes de meter mano, ¿sí? Bueno, con los micrófonos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Nosotros por ahí estamos acostumbrados a utilizar el micrófono de los auriculares, ¿sí? O un micrófono USB común. Pero hay que detenerse también en este tema porque los micrófonos, ¿sí? Tienen muchas funciones y según lo que nosotros vayamos a hacer, es el micrófono que tenemos que utilizar. ¿Se entiende? Por eso yo lo que siempre digo es, uno arranca por ahí un programa de radio con pocos recursos, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar. A nosotros nos pasó que arrancamos también con algo básico en la escuela 18 y después de a poco la cooperadora, la población se fue copando con el proyecto y bueno, y se fue invirtiendo. Entonces cuando nos dio la posibilidad de comprar más recursos, bueno, nos tuvimos que detener a investigar según el proyecto que teníamos, qué tipo de micrófono precisábamos, qué tipo de cámara precisábamos, ¿se entiende? Entonces, no está de más tener esta información, sí, aunque sea rápido y breve, como para, pues, si existe esa posibilidad, bueno, utilizarlo. Fíjense, yo no voy a profundizar, yo esta presentación les hice unos enlaces para el que quiera profundizar sobre estos temas, para que se informe un poco más. Pero vamos básicamente a esto. Tenemos 3 tipos de micrófonos. El tercero, ¿sí? Un poco lo podríamos descartar, pero vamos con micrófonos dinámicos, condenser y micrófonos de cinta. El micrófono dinámico es el que, fíjense que es el que yo estoy usando acá. No sé si se llega a ver en la pantalla chiquita. Si no, ¿se llega a ver mi micrófono? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, este es un micrófono dinámico, ¿sí? Es un micrófono que es unidireccional, que toma una dirección, solamente hacia donde estoy hablando yo. Si hubiese una persona por detrás, ¿sí? No estaría funcionando, no, se escucharía obviamente por el sonido ambiente, pero no con la calidad que ustedes estarían escuchando. Fíjense que cuando yo me voy corriendo, ¿sí? El sonido seguramente va variando. Sí, no sé si acá como hay un espacio cerrado y mucho silencio, por ahí no se siente bien, pero si yo cambio y miro para allá, obviamente el sonido va a seguir escuchándose, pero la calidad, ¿sí? Va a ir bajando. Ese es un clásico micrófono dinámico, que es el que también muchas veces se usa en la escuela, ¿no? En los actos y demás. Después hay un micrófono que se llama micrófono condenser, ¿sí? Y estos micrófonos son muy interesantes, que esto lo hablábamos un poco con Pablo, cómo podemos hacer para que con el distanciamiento que nos está generando la pandemia, ¿no? Que nos proponen los protocolos, cómo podemos hacer para que los chicos no estén dándose un micrófono, pasándoselo uno al otro, ¿no? Bueno, estos micrófonos condenser son micrófonos que son bastante más potentes, ¿sí? Y hay micrófonos condenser que son omnidireccional. Fíjense que el unidireccional es el que yo les mostraba recién. Fíjense estas últimas 2 opciones. Lo voy a leer. Bidireccional. Este tipo de micrófono presenta direcciones en la parte delantera y trasera. O sea que si yo quiero 2 personas que estén hablando, 4 personas, podría poner este micrófono y debería tomar la voz de 4 chicos, 2 de frente y 2 traseros. ¿Se entiende? Bien. Y por último, el omnidireccional, este tipo de micrófono, no tiene direccionalidad. Los micrófonos omni se usan para captar audio de rangos completos o amplios, ¿sí? Sería como un espectro completo, ¿sí? Obviamente van a ser un poquitito más caros, pero para una radio en donde no queremos manipular, por ejemplo, tantos micrófonos, no sería una mala opción. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿Conocían ustedes estos micrófonos, los condenser? Los que se llaman ambientales, generalmente, que entrarían dentro de los omnidireccionales. No, los ambientales, por lo general, pueden ser o condenser o estos micrófonos de cinta. Mirá, voy a hacer clic en más información que me va a llevar a una página. A ver si me llevó acá. Fíjate, este micrófono de cinta, acá si después querés investigar un poquito más, lo podés ver. Ok, dale, después veo. Fíjate que dice que estos micrófonos son más sensibles por los que están destinados
para sonidos más suaves, ya sea para voz o para grabar cuerdas, ¿viste? Es muy interesante todo lo que es el tema de los micrófonos. Uno piensa que es simplemente enchufar un micrófono y listo, vas para adelante. No. Cuando uno empieza a escuchar la calidad después de la grabación y dice, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Y hay un problema. Si la grabación o la transmisión ya el sonido es malo, después no hay forma de solucionarlo, porque ya está grabado mal. No se puede hacer magia con el sonido. Obviamente, hay software que mejoran un poquitito, pero si el sonido está mal grabado, no tenemos forma después de arreglarlo. Por ejemplo, si el sonido se graba con ruido ambiente, aunque nosotros queramos subir o bajar, no, el ruido ambiente va a seguir estando, ¿sí? Por ahí con algún software se pueda mejorar un poquito, pero la verdad es que no va a mejorar demasiado. Así que bueno, eso respecto a los micrófonos. ¿Quedó claro eso? Sí. Una pregunta. Entonces, si vos utilizás un omnidireccional, te va a captar todos los sonidos ambiente. Sí, por en la eso, radio. por eso el sonido. ¿Te acordás cuando nosotros hacíamos en la radio del 20, hacíamos una temática de radio que era como una especie de debate, ¿no? Entonces Sí. teníamos más o menos, ¿cuántos eran? ¿16 chicos, Pablo, más o menos? 16. Sí, había varios micrófonos. Sí, en las mesas más grandes llegamos a tener casi 20 personas. Bueno, imagínense, si nosotros tuviésemos que tener un micrófono dinámico para cada uno, tendríamos que tener 20 o 10 como para que más o menos se lo vayan pasando. Bueno, nosotros empezamos a hacer esas radios de debate creo que con 2 micrófonos condenser que eran omnidireccionales, ¿sí? Obviamente, como se hacía en una escuela, necesitábamos buscar el espacio que menos ruido, ¿sí?, externo haya, ¿no? Que esté bastante silenciado. Pero obviamente pasaba que sonaba el timbre y el timbre se metía, ¿sí? Claro. Justo salían al patio o estaban haciendo gimnasia y ese sonido se metía. ¿Por qué? Porque como esos micrófonos captan ese sonido ambiente, capta todo, digamos, ¿no? Obviamente va a captar la voz que está más fuerte en ese momento, pero no quita que vaya a captar también lo que está de fondo, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, sí es una buena opción para cuando nosotros tenemos varios chicos en la radio. Y por tu experiencia, ¿qué utilizarías en una escuela donde siempre hay ruido entonces? En una escuela donde siempre hay ruido, siempre sí. es preferible un micrófono dinámico, uno que sea unidireccional, que te lo pongas en la boca, va a captar un poco de ruido, ¿sí? Pero realmente va a reducir demasiado el ruido, ¿sí? Está bien. Eso seguro. Lo que pasa que vas a precisar varios o se lo van a tener que ir pasando. Eso también yo lo que les planteaba a Pablo, hasta dónde queremos llegar con este taller. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les estoy acá planteando micrófonos USB, ¿sí? Pero los micrófonos USB, nosotros estamos limitados por la cantidad, digamos, de puertos USB que podamos tener en la compu. Y tampoco es que podemos poner 10 puertos USB, aunque pongamos un switch, porque no va a funcionar. Por eso, para esas cosas se utiliza entre medio del micrófono una consola, ¿sí? Que esa consola mezclará todos los micrófonos que nosotros querramos poner y simplemente la consola devuelve un sonido mezclado con todos esos micrófonos, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, eso, bueno, después vemos si en algún momento podemos hacer alguna segunda parte del taller ya con equipos, digamos, de consola y demás, y vemos si podemos ampliarlo. Acá estaban preguntando algo de los corbateros, ¿no? Los micrófonos corbateros pasa lo mismo. El micrófono corbatero también es direccional, tiene una sola dirección. Es cierto que a veces tiene más sensibilidad. De hecho, fíjese que cuando se mueve la ropa, se roza y tiene esa capacidad. Hay micrófonos también corbateros que son condenser. Entonces, siguen siendo direccionales, pero también son condenser, ¿sí? Hay de todo, hay de todo. Lo que pasa que también es cierto que USB no hay de todos tipos, ¿sí? Bueno, el tema de los auriculares también, bueno, obviamente para
grabar y demás, necesitamos tener unos buenos auriculares, ¿sí? Y no está mal tampoco el uso de, por ejemplo, en caso de nosotros transmitir una videoconferencia en donde hay varios, obviamente le vamos a pedir a esos chicos que siempre usen auriculares con micrófono, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pasa eso, de que hay una videoconferencia, tenemos a 10 integrantes o 20 integrantes y hay uno que está utilizando el micrófono de la computadora y por ahí tiene mucho ruido en la casa. Y bueno, y ese ruido se va a meter, pero si tuviese auriculares, ese ruido también se va a meter, pero en menor forma, ¿se entiende? Entonces, esos recursos que hoy por ahí son un poquito más accesibles, como el auricular, digamos, del celular, bueno, hay que explotarlos, ¿sí? Bueno, ¿algo más sobre estos 3 recursos, cámara, micrófono, auriculares, que quieran preguntar? ¿No? Yo solamente quiero hacer, perdón que me detengo en esto, pero yo creo que es importante porque a veces cuando uno quiere empezar un proyecto de este estilo, se encuentra con muchas trabas. Entre ellas, la que le voy a decir ahora. A ver si lo puedo mostrar. Fíjense. Esperen que silencio. Ahí está. Fíjense, a ver si lo puedo mostrar acá. ¿Se llega a ver? Sí, sir. Bueno, fíjense ese tipo de conector. ¿Lo ven? ¿Es el tipo celular con Exacto. micrófono? Es como el tipo celular. Ahora miren este conector. ¿Qué diferencia hay más allá del color? ¿Qué diferencia hay? No veo el otro. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Ahí está. Cuenten la cantidad de cintitas que hay negras. Uno es el de auriculares y el otro es el auricular con micrófono incorporado. Exacto. Fíjense que las linitas que estamos viendo ahí, el verde tiene 2. El verde tiene 2 y el negro tiene 1, 2, 3. ¿Lo llegan a ver? Bueno, les explico. Este auricular es como dijo recién Guillermo. Este tiene un conector especial que tiene 3, como si fuese 3 circulitos. Y este tiene 2. Y ese es un conflicto que nos pasa un montón. Nos pasó un montón de veces en la radio. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque cuando nosotros utilizamos en una computadora común, ¿sí? O en una computadora como la que tenemos en las escuelas, queremos conectar este auricular, muchas veces escuchamos mal o escuchamos de un solo lado. Y tiene sentido porque este conector, este auricular, que es el auricular para celulares, no solamente transmite audio, sino que también tiene, ¿qué cosa incorporado? Un micrófono. Entonces, claramente no es lo mismo. Pero aquí hay una solución, que son estos cables. A ver si lo llegan a ver. Son estos cables conectores. ¿Lo ven? ¿Sí? Estos cables conectores vienen a salvar ese problema y nos da la posibilidad de utilizar nuestros auriculares del celular y lo podemos utilizar en una computadora convencional. ¿Sí? No sé si se entendió la idea. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, simplemente... Sí, igual a veces con esos que tienen los 3 o en el mismo celular, a veces las patitas es como que no dan siempre exactamente igual y tienen algún conflicto. Mirá, Guille, técnicamente los que son así para celulares tienen 3 porque vos tenés estéreo, o sea, lo que es audio sería el estéreo, que serían 2 canales, mono, L y R, que serían 2, y uno que se queda para el micrófono. Por eso son 3 patitas. ¿Ves? Sí, sí. Uno para el canal L, R y el otro que sería para el micrófono. Claro, pero a veces cuando pones, tipo usando el auricular, uno de 2, en uno que tiene 3, muchas veces los contactos andan medios, no andan tan perfectos. Bueno, puede pasar. Simplemente lo que yo quiero que se lleven de hoy es que si ustedes se encuentran con esa dificultad, recuerden que en el taller les dijimos, miren que hay un cable que soluciona ese problema. Después, llegado el momento, van a investigar cuál sería. Pero a veces uno se traba y dice, bueno, no funciona, compro otra cosa y con 120 pesos se soluciona el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente era para eso, mostrar. ¿Sí? Claro, porque ese cable adaptador que decís, Maxi, te divide lo que sería el micrófono
y los dos canales para el sonido. Exactamente. Para los parlantes. Exactamente. Yo en mi compu negra vieja de la Van Gogh, todavía la tengo. Pasa eso, que tenemos dos conectores, si ustedes, no sé si alguno lo tiene. Uno que por lo general es verde y uno que por lo general es rosadito. Bueno, está dividido. El problema es que el teléfono lo tiene todo en uno. Y en la computadora está dividido. Entonces, bueno, con estos cables, como decía Pablo, se viene a solucionar ese problema. Bueno, seguimos. Ahí también les dejé el software para el enlace como para que lo puedan descargar. ¿Sí? Maxi, perdón, antes que sigas, ¿te acordás de las cámaras viejas que nos mandaron que eran como un piecito que tenía también micrófono incorporado? ¿Es por eso entonces que no funciona el micrófono de la cámara? ¿Con ese conector que mostraste solucionaría el tema del micrófono? ¿Vos decís el micrófono que era como un cuello de jirafa? Era una cámara, pero te estoy hablando cuando nos entregaron más o menos las pizarras digitales, habrá sido en el 2010, que nos mandaron unas cámaras que sí, que tenía un... Era como corrugado el cuello. Sí, y tienen micrófono y nunca me funcionó. ¿Vos decís que con ese adaptador funciona entonces el micrófono de esa cámara? Mira, yo no me acuerdo bien cómo era el micrófono ese. Creo que era USB y aparte tenía un cable. Sí. Tenía un cable. Y entonces sí, seguramente. ¿Cómo pido ese adaptador? No, pero pero ¿en dónde lo vas a conectar, Claudia? En una PC fija que está en la escuela, pero es de las ¿De las viejas? CDR, sí. Pero si es de las viejas, vos tenés que conectar el USB en el USB y ese cable que te queda suelto en el rosadito, que es el micrófono. Sí, es lo que hice, pero no funciona. Pero entonces ahí está fallando algo de la configuración, ¿eh? Pero conectado, bueno. Está bien conectado. Sí, está bien conectado. Gracias, perdón. Igual, cuidado, porque hay muchas cámaras viejas de tipo VGA, que son las redonditas, las que conocíamos antes, que hay muchas que ya quedaron en desuso para Windows 10, ¿eh? Cuidado con eso, porque muchas ya no se consiguen los drivers. De hecho, Pablo una vez había llevado una a la escuela, que está ahí todavía, Pablo andaba a buscar cuando quiera. Esa la reconoce. Y hasta los Meet, sí, todos los Meet, todo bien. Pero Solo el audio. Le tuve que poner un micrófono aparte. Bueno, pero ahí, Claudia, por ahí lo pueden solucionar con lo que yo te digo, con ese cablecito, claro. Usan la cámara con la cámara vieja que tenés y usan el auricular de un teléfono, ¿sí? El auricular ese con el cable que les estoy diciendo yo. Y se solucionan el problema. Está bien, no, capaz que tampoco la calidad del micrófono de esa cámara valía la pena la conexión. También. Así que directamente le puse otro micrófono y ahí anduvo perfecto. Sí, yo les digo, estos cables conectores no los menosprecien porque realmente dan mucha solución. Así que ténganlos en cuenta. Bueno, estamos volviendo un poco en tema. Estamos hablando qué recursos necesitamos para transmitir. Por eso es que nos estamos deteniendo con esto. El año pasado, con la virtualidad, yo les decía a los chicos, ¿tienen auriculares? Sí, pero tengo bueno, fíjate si podemos conseguir. Y íbamos buscando todo lo que teníamos y si necesitábamos un conversor, bueno, buscábamos el conversor y no comprábamos todo el auricular, ¿se entiende? Entonces, está bueno tener un paneo general de todos estos recursos como para, llegado el momento de llevar a cabo el proyecto, listo. Ya sabemos con qué podemos contar o qué es lo que nos estaría faltando. Bueno, importante, software para convertir archivos, ¿sí? Acá tenemos dos opciones, instalar un software o directamente entrar a una página de internet. Por ejemplo, hoy es muy común que se graben los audios por teléfono. Entonces, si yo estoy en un proyecto de radio en donde estamos grabando, por ejemplo, un mensaje o estamos grabando una canción, va a pasar de que el formato con el que graba el teléfono, y ni hablar si lo están grabando directamente de WhatsApp, son formatos que muchas veces no los reconocen estos programas. Entonces, necesitamos un conversor que pase de un formato, ¿sí? Por ejemplo, de un formato M4A a MP3, que es el que todos conocemos. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de un software, como estoy diciendo yo acá, puede ser el TubeCatcher, ¿sí? O el que ustedes quieran utilizar. O simplemente ponen en Google convertir archivo a MP3 y salen un montón de páginas. ¿Está?
Ahora, por ahí sería más piola, si yo ya sé que voy a utilizar el teléfono como recurso para grabar, bueno, me descargo una aplicación que directamente ya grabe en MP3. ¿Se entiende? Como para evitar este tipo de transformaciones y conversiones de formato a formato. ¿Y por qué digo evitar? Porque en cada conversión hay una pérdida de calidad también del sonido. ¿Se entiende? Y es importante porque piensen una cosa. Ustedes ya saben que por transmitir por internet de un sistema a un sistema, esto se llama un sistema analógico digital, hay una conversión y esa conversión ya va a perder calidad. Y si encima previamente ya perdió calidad porque tuve que hacer una conversión de un formato a otro, la calidad va bajando en todos los aspectos. ¿Se entiende? Por eso lo que yo digo es que si tenemos un celular que sabemos que graba bien, listo, busquemos una aplicación en el Play Store o en el App Store de cómo grabar directamente en MP3, ¿sí? ¿Se entendió? Eso como consejo de haber utilizado, digamos, de haber hecho este proyecto de radio. Pablo, ¿vos querías decir algo? No. Ah, bueno, listo. Yo sí, perdón. Sí, ¿Vos decís que esa aplicación directamente la instalen en el celular? sí. ¿Y conoces alguna que sea buena? Mira, yo descargué una aplicación que ya te digo el nombre, justamente. Para Android, ¿no? Para Android, sí. Que se llama Grabadora de Voz. Así se llama, Grabadora de Voz. ¿Sí? Obviamente, por defecto no viene configurado para grabar en MP3. Pero si vos vas a los ajustes, ¿sí? Te da la opción para que el formato de salida sea en MP3. ¿Sí? Esto, créanme, que en el momento de un proyecto de radio donde estamos ahí conectando esto, tirando un cable para acá, el tener ya resuelto estas cositas, créanme que se evitan un dolor de cabeza. Bueno. ¿Y vos usas el mismo celular para grabar todas las voces? O sea, ¿tenés a disposición un celular para ese fin en la escuela? Mirá. ¿O recibís audios de diferentes celulares? La verdad, Claudia, que después de haber pasado la pandemia, imagínate que cuando grababan los audios las familias, la verdad que no sé con qué. Claro, yo creo que ahí hubo una variedad de celulares y de calidades, pero la verdad es que los celulares hoy en día, las generaciones ya de estos celulares graban muy bien. Ahora, es cierto, si vos estás en un espacio que justo ladró el perro o te están golpeando un albañil al lado, como tengo yo, obviamente esos ruidos se van a meter, ¿viste? Pero siempre te voy a decir que la calidad es bastante buena. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. Si yo sé que hay mucho ruido ambiente, no lo voy a grabar directamente con el micrófono omnidireccional que tiene el celular. Voy a tratar de conectarle un auricular para poder poner el micrófono más cerca de mi boca y evitar que se meta el ruido ambiente. O sea que mi voz supere ampliamente el sonido ambiente. ¿Se entiende? Que esté por encima del ruido ambiente. El problema es que a veces los celulares iguala por llamar el volumen o los decibeles del sonido ambiente con el sonido de la voz que se está grabando, lo iguala. Entonces, claro, cuando vos con un programa de edición lo querés subir, se te sube todo. ¿Entendés? Por eso con un auricular está buenísimo porque vos pones por frente tu voz y por detrás queda el ruido ambiente. Pero bueno, el sonido va a zafar y va a ser bastante más entendible. ¿Sí? Bueno, sí, no sé si alguien quiere preguntar algo más de esto, si no, seguimos. Bien, el tema de la conexión a internet. Perdón que me detenga con los recursos, pero yo sé que por ahí todos querían agarrar el OBS y empezar a estudiar el OBS, pero estas cosas créanme que son muy importantes. Y fíjense todas las dudas que van surgiendo a medida que vamos haciendo un barrido, ¿no?, de los recursos. La conexión a internet. Esto les quiero tirar un dato. Ustedes saben que obviamente la conexión por cable siempre va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Cuando conecto un dispositivo como una notebook o una computadora por cable. Si yo la conecto por Wi-Fi, esa velocidad va a tender a disminuir notablemente, porque la velocidad Wi-Fi, según también la velocidad que tengamos, según la distancia entre la computadora y el router, ¿sí?, va a ser de una forma u otra.
Lo que podemos hacer a veces, si por ejemplo alguien va a hacer una transmisión y está en su casa o está en un lugar donde tiene cerca un router de telecentro, de Wi-Fi, estoy hablando esto ya por fuera de la escuela, ¿no? Pero lo digo así entre comillas porque a veces sirve. Nosotros tenemos a disposición en las compus blancas o en algunas computadoras la conexión 5G o 5.8. La conexión 5.8 de Wi-Fi es una conexión muchísimo más rápido. ¿Está? Entonces, si no tengo la posibilidad de conectarme por cable, bueno, si estoy en mi casa y justo tengo ese servicio, bueno, aprovechemos esos servicios. Y en caso de tener, por ejemplo, Telecentro te brinda ese servicio, Fivertel te brinda ese servicio, pero tu computadora no tiene la placa que lee la versión 5.8, bueno, se puede comprar un dispositivo por fuera de la computadora que te detecta esa señal. Y créanme que cambia notablemente la velocidad de conexión, ¿sí? Obviamente, la escuela no tiene esa frecuencia de velocidad de 5.8, pero si estás en tu casa transmitiendo o estás en un lugar en la escuela y tenés a alguien que justo la tenga y tenés la clave, bueno, puede ser una posibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí uno desconoce de dónde estás transmitiendo, uno se cierra la escuela, pero claramente el año pasado y un poco este año fue un poco y un poco, ¿no? Este año un poco en la escuela y un poco en la casa. Entonces, si tenemos la posibilidad de transmitir desde la casa y tenemos esa posibilidad, usemos 5G, ¿sí? Y si no, por cable. Y si de última instancia no tenemos ni 5G ni cable, usemos el Wi-Fi. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos velocidad. Créanme que para hacer una transmisión, un streaming, se necesita velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O fui muy técnico con lo que dije? ¿Sí? Bueno. Las cuentas de YouTube, ¿sí? Esto lo que les pido a los que tengan canales de YouTube, fíjense que cuando ustedes van, miren un segundito en mi pantalla, cuando ustedes están en la cuenta, cuando despliegan, donde está la imagen arriba de todo a la derecha, ¿sí? Esperen que se me ha colgado acá. Fíjense que tenemos la opción que dice YouTube Studio. ¿Lo llegan a ver? YouTube Studio. Sí, sí. Bueno, cuando hacen clic ahí, abre una interfaz distinta a la que nosotros conocemos, ¿sí? Esa es la interfaz que nosotros vamos a utilizar para gestionar nuestras transmisiones. ¿Se entiende? Entonces es importante que reconozcamos dónde está. Lo vuelvo a decir. Dentro de YouTube, ya obviamente con nuestro usuario y con nuestra contraseña, arriba de todo, hacen clic, ¿sí? Y donde dice YouTube Studio, hacen clic y abre el panel de control del canal. ¿Está? Y fíjense que acá aparece la opción de emitir en directo. ¿Lo llegan a ver acá arriba de todo? Si yo hago clic acá o en crear y donde dice emitir en directo, que es lo mismo, hago clic en crear, a mí ya me va a habilitar para poder transmitir, pero a ustedes no. O por ahí a los que recién iniciaron en YouTube les va a pedir una serie de identificación para poder habilitar el canal. Por eso lo estoy explicando ahora, así esto lo hacen en la semana. A veces tarda 48 horas, a veces tarda un poquito más. Entonces, para el que nunca lo hizo, si tiene una cuenta de la escuela con la que va a transmitir o una cuenta del grado, recuerde de hacerlo, ir a emitir, ¿sí? Y ahí YouTube, en caso de no tenerlo habilitado, te va a pedir que lo habilites. ¿Se entiende? Y te va a pedir qué es lo que necesitas para habilitarlo. Te manda un mail de confirmación y así va y viene. ¿Se entiende? ¿Sí? No lo dejen para último momento porque por ahí están todos ya listos como para transmitir, van a YouTube y se encuentran con que no tienen la opción habilitada. ¿Está? O sea, si está la opción que dice emitir en directo, ¿ya estaría habilitado o no? Si entras y no te dice nada, deberías estar habilitada, sí. O sea, yo entro, estoy con la cuenta de la escuela y me pregunta si quiero con cámara integrada o streaming, ¿puede ser? Sí, puede ser. Ah, ok. Bueno, o sea, no. Y después no sé cuál elegir, pero hasta ahí llegó. Yo entré a mi cuenta y no encuentro emitir en directo. ¿Me volvés a mostrar cómo hiciste para llegar a esta pantalla de estudio? Vuelvo para atrás. Lo que puede estar pasando, Claudia, es que como yo ya lo tengo habilitado,
no Sí, estemos viendo lo es que mismo. yo lo habilité el año pasado y bueno. ahora no lo tengo, no sé por qué. Yo entro en YouTube. Maxi, Sí. ¿vos podés poner la pantalla en foco más grande? No sé si ahí ¿así decís? ¿Así decís? ¿Me escuchan? Se cortó. Sí, sí, yo te escucho. Pero ¿Así? cada uno tiene que poner en foco con el pincho. Ahí lo Entonces lo vas a ver más grande. Ya está. Listo. Bueno, acá lo que yo les mencionaba, ¿sí? Donde está el iconito, ¿sí? Sí, Si hacen clic ahí, aparece, esperen que me fui demasiado grande, sí. hacen clic ahí, YouTube Studio. Sí, ¿Sí? ahí estoy. Bien, aparece todo el panel. ¿A vos no te Sí. aparece acá el emitir o el crear? Ah, eso no lo vi. A ver, espera que voy a mirar. Sí, lo tengo, sí, sí. Bueno, ahí Emitir en directo, sí, sí, emitir sí, en sí. directo. Bueno, ahí está, hacen clic ahí y te aparece Me la pantalla en perdí ese negro. pedacito, ¿dónde estaba el emitir? Porque yo lo buscaba de costado y no lo tenía. Antes, en Sí. un momento, había estado de costado, me parece, emitir en Puede, directo. puede ser, pero también ¿sabes qué pasa? Fíjate que según la resolución de la pantalla, te lo pone en un lado, te lo pone en otro. Ah. Fueron cambiando los diseños, Claudia, de eso. Sí, Sí, fue por eso cambiando. no lo encontraba ahora. Ahí está, gracias, Sí. Maxi. Bueno, esto está bueno mencionarlo porque la verdad que hasta que uno no lo utiliza, como que uno no lo tiene fresco, ¿no? ¿Dónde está todo esto? Pero una vez que después ya lo utilizabas varias veces, simplemente entras y es como automático. Bueno, esto lo de YouTube, después más adelante les voy a mostrar cómo copiar los códigos y llevarlo al OBS como para relacionar el YouTube con OBS, ¿sí? Bueno, Sí, eso era lo que quería ver. dale. Sí, Sí, eso lo vamos a ver. Ténganme paciencia, que terminemos eso con en esto el y ahora... segundo capítulo, esperá. igual ya estamos terminando. Lo que pasa es que acá está pasando que hay compañeros que por ahí ya tienen un poco de manejo y hasta experiencia por ahí en alguna emisión y hay compañeros que se están iniciando. Entonces, tengamos paciencia que vamos a ver todo en este taller. Pero para el que tiene un poco de manejo, digamos, en el recurso, súmese a lo que yo estoy diciendo o por ahí alguna cosa que estoy diciendo no lo conoce. Bueno, esto es lo que yo mencioné un poco antes, que OBS permite transmitir en varias plataformas, ¿no? YouTube, Twitch, etc. Teníamos un problema el año pasado, que no lo logramos probar todavía, que YouTube estaba restringido en las escuelas, las transmisiones en vivo. Vieron que las transmisiones en vivo es difícil de controlar el contenido de lo que se transmite en vivo. Entonces, la escuela, como tiene un administrador, digamos, de red, bloqueó básicamente todo lo que es transmisión en vivo desde YouTube. Y encontramos un recoveco que era utilizando Twitch. Un compañero, hace 3 años creo más o menos, encontró un recoveco por donde salir de la escuela y utilizamos Twitch. No sé si todos conocen la plataforma Twitch. Twitch es algo parecido a YouTube. Lo utilizan mucho los gamers, ¿sí? O los que juegan, ¿no? A estos videojuegos y utilizan mucho estas plataformas como para ver tutoriales o hacer transmisiones en vivo cuando van jugando. Pero básicamente es muy parecido a YouTube, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Hay un mensaje. A mí me pasó, Maxi, con YouTube este año, que queríamos probar transmitir y no lo dejaba ver por la cuenta de la escuela. Sin embargo, por un celular y por la de Vea Escuela, te dejaba. Por la de Sarmiento Escuelas, no te dejaba entrar. Sí, igual a lo que nosotros... Cuidado con eso, Guille. Déjenme limpiar un poquito lo que dijo Guillermo recién. ¿Vieron cuando uno habla de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador? Cuando hace esa analogía. Bueno, nosotros ahora, lo que yo estoy mostrando es de un lado del mostrador. Lo que dijo recién Guillermo es del otro lado del mostrador. Sería los que estarían viendo, los que estarían recepcionando nuestra transmisión. Nosotros el problema que teníamos era de este lado del mostrador, los que queríamos transmitir. ¿Se entiende? Nosotros queríamos transmitir por la escuela, ya todo configurado.
con una computadora que no era del Plan Sarmiento, con una computadora que no tenía nada que ver con la escuela, y no se podía. ¿Por qué? Porque la conexión de la escuela, la famosa Sarmiento Va o Educación o por cable simplemente, no permitía que podamos hacer una transmisión en vivo. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿no, Max? Ahora sí se puede. Ahora se puede. La verdad que no lo hemos probado porque no hubo transmisión. No sé si, Pablo, vos lo pudiste probar o alguien hizo alguna transmisión. No, yo no lo chequeé este año, pero bueno, Guillermo acaba de decir que intentó hacerlo este año y no. Sí, yo transmití y pude transmitir. Lo que no podía era verlo. ¿Pero transmitiste con la conexión de la escuela, Guille? La conexión de, no la que dice escuela, sino la que dice Sarmiento Educación. Con esa transmití y pude transmitir. Lo que no podía por esa misma era verla, y sin embargo con la que decía ve a escuela, desde un celular te dejaba verla. En cambio, desde la computadora nuestra en el colegio, con la Sarmiento Educación, no te dejaba ver el video que estaba transmitido, pero transmitirme lo transmitía, no me dejaba verlo. Claro. De cualquier manera, me parece relevante lo que vos decís, Maxi, de que tenemos una alternativa. Digamos, si no funciona YouTube porque el filtro del gobierno de la ciudad lo impide, bueno, podemos usar Twitch, que todavía, bueno, no se dieron cuenta y no lo bloquearon. Sí, de cualquier manera, tenemos toda esta semana hasta el próximo encuentro, que será el jueves que viene, 13:30, como que lo podemos probar eso y nos sacamos la duda de acá el jueves que viene. Claro. Bueno, eso sería cuestión de probarlo. Pero bueno, sabíamos que eso era una restricción que estaba. Pero también aclarar una cosa. Guillermo también dijo que desde un celular por fuera de la escuela, pero con la conexión de la escuela sí se podía ver. No sé si notaron esa diferencia. Pero con las compus blancas no se podía. Eso es porque están pasando dos cosas. Nosotros tenemos, utilizando las compus blancas y utilizando la conexión de la escuela, como que tenemos un doble filtro. ¿Sí? Una para las compus blancas y una que maneja la red de la escuela. Entonces, si nosotros utilizamos un celular, estamos salteando una de esos filtros. ¿Entiende? No sé si está. Bueno, de hecho, por ahí, para los que quieren explorarlo, si tienen una computadora conectada a una red, por ejemplo, si se la conectan con el celular, y una computadora blanca y buscan lo mismo en Internet, en Google, se van a dar cuenta que los resultados son distintos, porque en la compu blanca se filtraron un montón de cosas. ¿Está? Bueno, acá ya metiéndonos un poco en OBS, como para que no digan que no vimos nada de OBS, vamos a ver un poco de OBS. Bueno. Sí, ¿me permitís, Maxi? Sí, tenemos 2 minutos. Porque son y 28. Sí. Entonces yo diría de no excedernos más allá de 35, no excedernos más, porque hay tiempos personales y los espacios también están comprometidos. Sí. Tenemos la ventaja de que disponemos de sucesivos jueves, digamos. Nosotros con Maximiliano podemos disponer de los jueves de abril, o sea que por ahí tenemos 2 o 3 encuentros si hacen falta más. Yo soy uno de los que quería ya empezar por el OBS, pero me parece súper interesante e importante lo que estás contando. Así que nada, redondeemos, si te parece, Maxi, en estos 5 minutos y retomamos el jueves. Bueno. Sí, el jueves que viene directamente arrancamos ya con lo que sería propio de OBS. Bueno, para los que no conocen la interfaz de OBS, es esto, lo que están viendo en pantalla por detrás, ¿sí? Puede que algunos los tengan un poco más chicos, tengan habilitado otras cosas, pero básicamente es lo que estamos viendo acá, ¿sí? La instalación, cuando lo descargaron o lo instalaron, tengan cuidado, simplemente si tienen que saber si su computadora tiene un Windows de 32 bits o un Windows de 64 bits. Por lo general, cuando descargan el que no va, tendría que tirar error. Así que si se instaló y no tiró error, debería ser que descargaron el que corresponda. También es cierto que a veces las páginas autodetectan el sistema que ustedes tienen, entonces lo descarga directamente. Bueno, esas máquinas nuevas que tienen 64 o 32, las que están las nuevas tienen todas 64. Las nuevas tienen todas 64 bits. ¿Sí? 64 bits es la velocidad con la que se manejan los datos de información en la computadora. ¿Sí? Es la velocidad. Bueno, el entorno de trabajo, ¿sí? Fíjense que tenemos una parte que es vista previa y una parte que es programa.
Esto es muy interesante lo que tiene OBS porque nos deja como organizar todo el trabajo de lo que queremos mostrar y nos deja hacer una vista previa antes de transmitir. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, quiero poner 4 fotos juntas, una al lado de la otra, me permite poner esas 4 juntas, ajustarlas como quiero en una vista previa y después empiezo a transmitir, ¿sí? Después tenemos las escenas, ¿sí? Las escenas es algo que vamos a utilizar un montón en OBS. Fíjense acá, ya estamos viendo el programa en sí mismo. Las escenas son como una especie de grupo de configuraciones que nosotros podemos tener un montón de escenas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una escena de introducción, bueno, ahí voy a poder poner un video, voy a poner una imagen, voy a poner un texto, ¿sí? Y simplemente hago clic en la escena y me aparece ya configurado eso que previamente agregué. Puedo obtener una segunda escena que sea, por ejemplo, si tenemos muchas escuelas que nos vienen a visitar, por ejemplo, en una radio o varios grados, bueno, podemos poner una escena que sea la escena de 5º grado. Entonces, dentro de la escena de 5º grado, puedo meter, por ejemplo, audios de 5º grado, puedo meter textos de 5º grado, ¿sí? Y me da la organización, ¿sí? Como si fuese la misma idea de carpetas y subcarpetas. Bueno, me deja organizar el contenido para que cuando haga la transmisión encuentre más rápido todo. Porque esto es la verdad que utilizar OBS es medio pulpo. Tenemos que estar así haciendo todo muy rápido. Pregunta. Sí. Ahí iría entonces los archivos que vamos a usar para intercalar con lo que está transmitiéndose en vivo. Exacto. Okay. En realidad, escena y fuentes trabajan juntos, ¿sí? Lo que pasa que, viste que cuando vos, ponele que haces un día una radio especial, en donde va a participar toda la escuela, ¿sí? Entonces resulta que 1º grado trabajó con un montón de material y te trajo un montón de audios. 2º grado lo mismo. 3er grado trabajó con videos. 5º grado hizo un PowerPoint. Bueno, y así sucesivamente. Imagínate que si vos tenés todo junto, uno abajo del otro, los 5 audios de primero, abajo los 5 audios de segundo, abajo, es un enchastre. Entonces, OBS lo que te deja hacer es armar escenas. Entonces, ahí armarías la escena de 1er grado, ¿sí? Y en fuentes tirarías los 5 audios de primero. ¿Entendés? Esto lo menciono y la clase que viene el jueves lo hacemos, ¿sí? Maxi, una pregunta. ¿Esas escenas se pueden dejar grabadas con días de anterioridad o es solamente en una transmisión? ¿O podés dejar grabado todo el paquete para ir juntando para, qué sé yo, una semana después hacerlo? Eso es lo que tiene de bueno también OBS, que cuando vos, por ejemplo, armás lo que se llama setear la programación, ponele que se te reinició la computadora sin querer, cuando vos abrís el OBS te lo vuelve a abrir siempre en el mismo lugar que lo dejaste antes. Por ejemplo, si yo agrego ahora 5 escenas, simplemente le cambio el nombre. Le pongo escena 1. Escena 1. ¿Sí? Yo cierro el OBS y lo vuelvo a abrir, me va a seguir diciendo escena 1. Lo mismo hubiera pasado si hubiera puesto 20 audios adentro de fuente, también me los hubiera guardado, no se borra. Bárbaro. Vos cerrás y cuando abrís la siguiente vez, arranca en el punto donde vos lo dejaste. Está. ¿Está? ¿Y eso puede ser distintos proyectos? ¿Son distintos? ¿Se pueden tener distintos proyectos? ¿O es nada más que así que queda? O sea, puedo tener un proyecto que sea radio de 5º, otro proyecto que sea radio de 7º, y guardarlos por separado, ¿o es uno solo que puedo guardar? Lo que vos vas a hacer es armarte de escenas distintas ahí. Y seguramente las vas a ordenar según el momento en que estés. Si estás con la radio de primero, vas a dejar arriba tus escenas de primero. ¿sí? Bárbaro. Sí. Es como tu panel de control, digamos, o tu escritorio, ¿viste? Este sector. Es ahí donde vos organizás todo tu trabajo para hacer clic y que salga. ¿Entendés? Ponele que el que está en la radio te dice al operador, ¿podremos escuchar el audio que mandó fulanito? Bueno, vos ya lo tenés que tener preparado eso. Porque si tenés que entrar, hacer clic, buscar el audio, seleccionarlo, todo eso en vivo es tiempo muerto. Entonces todo tenés que tenerlo preseteado a eso. Y para presetearlo también hay que tenerlo organizado. Por eso también es importante en la computadora tenerlo organizado. No tener todo en la carpeta de descarga y estar haciendo malabares de ir buscando dónde quedó el archivo que me mandó. Bueno, acá también es importante tener todo organizado.
¿Sí? Ujú. Bueno, entonces Está bien. escena podemos tener Esas escenas, múltiples. perdón, esas escenas se pueden guardar y quedan organizadas o cada vez que vas a transmitir las tenés que organizar. No entendí eso. No, vos cuando ya organizás la escena, para que se te borre, vos la tenés que borrar manualmente, no se te borra, ya siempre Ah. queda. Ah, Si vos cerrás el archivo, cerrás el OBS o ponele que tenías todo armada ya para hacer tu radio, tenías las escenas, las fuentes, todo armado, y se te corta la luz y se te apaga la compu, cuando volvés a abrir la siguiente vez te queda todo como estaba. bueno, ¿Sí? genial. Te lo guarda, te lo mantiene. ¿Está? Bueno, una sola cosa más. Ustedes, si lo instalaron recién al OBS, no lo están viendo exactamente como yo, sino que lo deberían estar viendo de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo habilité acá el modo estudio. ¿Sí? Y ahí amplía la pantalla y me deja hacer esto de la vista previa, ¿sí? Y la vista de transmisión. ¿Sí? Hice clic acá abajo donde dice modo de estudio. ¿Sí? Y una cosita más, Guille, y para el que los instalaron. Yo en esta compu también lo instalé hace poco y fíjense que ya me dejó la cámara virtual como habilitada. ¿Lo ven acá abajo? No, ¿dónde? Acá abajo que dice cámara virtual, a la derecha, abajo, donde tengo el Sí. mouse. Bueno, deténganla a la cámara, porque después si queda tiempo en los talleres, les voy a mostrar para qué sirve. Está muy bueno esa opción. Pero bueno, hay que dar un poco de vueltas para que funcione alguna cosita. Pero si está iniciada la cámara virtual, es como si ustedes tuviesen físicamente otra cámara web conectada. Entonces se empieza a tirar error cuando se conectan, por ejemplo, en una videoconferencia. Google no sabe qué cámara utilizar, si la cámara de OBS o la cámara que realmente tienen conectada por el USB. ¿Se entiende? Entonces, por las dudas, siempre déjenla detenida. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, nos vemos el jueves que viene. No, muy bueno, bárbaro, Maxi, muy bueno. Gracias. Buenísimo. No, Dale, buenísimo. nos vemos. Gracias, Maxi. Muchísimas gracias, Maxi. Súper claro, gracias, Pablo. Dale, chau, chau. Buen gancho, ¿eh? Nos quedaste con la pelota picando. Sí. Es el